El pasaje de hoy es San Mateo 6, versículos 5 al 15. Leamos juntos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hoy, compartiré la palabra con un título ligeramente diferente al pasaje de hoy. El corazón del Señor contenido en el Padre Nuestro. Un arquitecto, al observar los edificios occidentales, hizo la siguiente evaluación. Los edificios occidentales dan importancia a la vista desde el exterior. Por eso, a los edificios occidentales les gusta decorar sus fachadas. Por el contrario, se dice que la arquitectura oriental valora el paisaje visto desde adentro hacia afuera, es decir, la vista que se contempla al abrir una ventana desde el salón principal o una habitación. Por eso, al construir un edificio, se considera muy importante la escena que se ve al mirar desde el interior hacia el exterior. Un ejemplo representativo de esta arquitectura podría ser la Academia Confuciana, Byeonsan Seowon, en Andong. Creo que la visité hace unos 20 años, cuando servía como colaborador. Allí hay un pabellón llamado Mandangnu, sostenido solo por pilares y sin paredes. Si uno sube allí y contempla el paisaje exterior, entre cada pilar se despliega una vista que parece una pintura de acuarela en un biombo. Un río fluye al pie de la montaña, y la montaña se erige justo enfrente. Incluso ahora, al recordarlo, es verdaderamente hermoso. Recuerdo haber pensado, estando aquí, la poesía y las canciones surgirían por sí solas. Hoy en día, en varias ciudades, se conservan aldeas de casas tradicionales coreanas, hanok. Entre las bellezas de la arquitectura tradicional coreana, la gente suele mencionar el alero de las casas hanok. Al observar la suave curva del alero, uno siente que la vista que se despliega bajo él, tanto del paisaje exterior como la que se ve desde adentro, es verdaderamente hermosa. Sin embargo, este alero no solo posee una belleza exterior, una apariencia hermosa, sino también un hermoso corazón, un interior que muestra consideración por los demás. Nuestros aleros, de manera muy particular, a menudo comienzan dentro de la casa, pero se extienden más allá del muro, hacia el exterior. Así, el espacio bajo el alero se convierte en una especie de espacio compartido, utilizado no solo por los de la casa, sino también por la gente de afuera. Es un pequeño rincón del espacio de la casa, cedido a los extraños para que puedan descansar un momento del sol abrasador del verano, o para que puedan refugiarse brevemente de un aguacero repentino durante la temporada de lluvias. No hubo codicia diciendo, todo es mío, ni terquedad, insistiendo en que, lo mío debe ser usado solo para mí. Se construyó un techo un poco más largo de lo que yo necesitaba en este mundo, y se dejó un espacio un poco más amplio de lo necesario para mí, creando un pequeño lugar para cobijarse juntos del sol y de la lluvia. Así nació el espacio bajo el alero. De esta manera, en nuestros aleros, se encuentra un corazón de consideración hacia los demás. Bajo el alero, nos conectábamos y relacionábamos con otros de manera natural y sin presiones. Este pensamiento contenido en el alero es también el corazón de nuestro Señor que se manifiesta en el pasaje de hoy. El corazón que nos considera, el corazón de nuestro Señor que desea conectarnos con Dios de cualquier manera posible,
se revela claramente en esta oración que Él mismo nos enseñó. Primero, ese corazón se manifiesta en el destinatario de esta oración, es decir, en la cuestión de a quién oramos. Leamos juntos el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Jesús comienza la oración con Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos al Padre nuestro que está en los cielos. Aunque esto parece muy obvio, hay una gran diferencia con las oraciones de los gentiles. En el versículo 7 se registra un mal ejemplo de oración, describiendo cómo oran los gentiles. El Señor dijo que la oración de los gentiles usa vanas repeticiones y muchas palabras. En una palabra, la oración de los gentiles puede considerarse una oración sin destinatario y una oración que no considera al destinatario. No es una oración dirigida a un ser personal que escucha mi oración, sino que en ella está contenida la idea de que simplemente se debe orar con fervor y extrema devoción. Hemos escuchado muchas expresiones de este tipo a nuestro alrededor, palabras que suenan como oraciones. Por ejemplo, en películas o dramas, hay escenas donde se repite ruego y ruego, o el título de una canción popular de hace unos años como abracadabra. De hecho, abracadabra no tiene ningún significado, es simplemente un conjuro como abracadabra, pata de cabra. De todos modos, la gente solía gritar estas cosas mientras realizaba actos similares a la oración. También hay otras como el Maha Prajna Paramita, que se recita en otra religión. Casi me lo sé de memoria. Fui a una escuela secundaria budista, así que este pastor se sabe las escrituras budistas. Aunque está compuesto por caracteres chinos que suenan impresionantes, para la gente común son palabras sin sentido. No se explica su significado, simplemente se memoriza y se recita como un conjuro sin sentido. Los gentiles creen que repetir encantamientos y conjuros sin sentido se convierte en oración. Esto se debe a que no consideran importante al destinatario de la oración, sino el fervor y la devoción del que ora. Sin embargo, nuestro Señor en el versículo 8 nos advierte claramente que no debemos imitar tales oraciones. Hay un destinatario claro que escucha la oración. Por lo tanto, no es que obtengamos lo que queremos repitiendo palabras sin sentido como dame, dame a Dios. Porque Dios ya sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. A este nivel debe estar el destinatario de la oración. No es alguien que se entera por la oración, sino alguien que ya sabe lo que esa persona necesita, lo que ese niño necesita, antes de que oren. La oración no es hacer saber o transmitir una necesidad al destinatario, mediante una petición fuerte o insistente, ni es obtener algo molestando a quien no quiere darlo. La oración es acercarse personalmente a Dios, quien ya conoce todas nuestras necesidades. Por eso, no oramos solo para satisfacer una necesidad. A medida que oramos de manera madura y mantenemos una vida de oración durante mucho tiempo, nuestra vida de oración puede crecer y madurar. Al madurar de esta manera, descubrimos que lo que hacemos a través de la oración es orar para conocer el corazón de Dios, para conocer la voluntad de Dios. La oración que el Señor nos enseñó nos muestra claramente que hay un destinatario que escucha esta oración. Nuestro Señor llama a ese Dios que escucha las oraciones, de manera especial, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión es extremadamente importante en la oración. Primero, que estás en los cielos no es simplemente un significado locativo. No se refiere simplemente al lugar donde está Dios, sino que significa el atributo trascendente de Dios, su omnisciencia y omnipotencia. Dios tiene el poder para cumplir las oraciones. Además, nuestro Señor llama a Dios, nuestro Padre. Esta palabra indica una relación íntima con Dios. Significa que hay una intimidad tal que Él puede escuchar nuestras oraciones. Porque no es el Padre de otro, sino nuestro Padre. Si falta uno de estos dos elementos, el poder de que estás en los cielos que mencioné primero, y la relación de nuestro Padre, no puede ser el destinatario de la oración. Por ejemplo, por más dinero y poder que tenga alguien como Elon Musk, no tiene ninguna relación conmigo. Por lo tanto, no es un destinatario de oración. Por otro lado, un padre terrenal tiene la relación, pero a veces carece del poder. Esto sucedió cuando mi hijo mayor iba al jardín de infantes. En Alemania,
donde yo estudiaba en ese entonces, la educación era gratuita, pero había que pagar pequeñas cosas como el almuerzo. Para un estudiante extranjero, ese dinero era una carga considerable. Así que enviaba a mi hijo al jardín de infantes con un horario que me permitía recogerlo justo antes del almuerzo. Un día, cuando fui a recogerlo, mi hijo comenzó a llorar desconsoladamente al salir del jardín de infantes. Me sorprendió mucho porque no era un niño que expresara sus emociones fácilmente. «¿Qué pasa?», le pregunté. Llorando amargamente, respondió: «Quiero comer fideos, pero no me los dan». Aunque la hora a la que fui a recogerlo era la misma, parece que el horario del jardín de infantes fue un poco más temprano ese día. Los niños comenzaron a almorzar un poco antes. A los niños que habían solicitado el almuerzo, es decir, los que habían pagado, les dieron espaguetis. A nuestro hijo, que no lo había solicitado, supongo que le dieron unos trozos de pan para que no se quedara sin nada hasta que yo llegara. Por eso, el niño debió sentirse muy desconsolado. Traté de consolarlo diciéndole: «Mamá cocina mejor». Pero durante todo el camino a casa, el niño lloró amargamente, y al verlo sollozar, a mí, su padre, también se me partió el corazón. Es un caso en el que hay relación, pero no hay poder. Tenía el deseo de darle no solo fideos, sino cosas mejores y más maravillosas, pero era un padre imperfecto que carecía de la capacidad para proveer abundantemente a su hijo. El Dios al que oramos es: Padre nuestro que estás en los cielos. Es alguien que posee poder omnipotente y al mismo tiempo un amor infinito por nosotros. Debemos saber claramente a quién oramos. Esto es lo primero que debemos recordar de la oración que nuestro Señor nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, quisiera examinar el pasaje junto con la estructura general del Padre Nuestro. La estructura del Padre Nuestro se puede entender a través de la invocación de la oración que acabamos de ver, es decir, el destinatario de la oración: Padre Nuestro. Las tres primeras peticiones se conectan con el Padre, y las tres últimas peticiones se conectan con nosotros. Padre Nuestro. Las tres primeras peticiones que se omiten en la traducción de Mateo, literalmente serían así. Son peticiones sobre el nombre del Padre, el reino del Padre y la voluntad del Padre. Es una petición para que el nombre del Padre sea santificado, que venga el reino del Padre y que se haga la voluntad del Padre. Las tres últimas peticiones están conectadas con nosotros. En estas tres últimas oraciones, oramos por nuestro pan de cada día, por el perdón de nuestros pecados, y para que no seamos llevados a la tentación, y seamos librados del mal. El significado de cada frase, si hay oportunidad, lo analizaré en algún momento durante el culto de los miércoles. Hoy, pensemos en el significado del Padre Nuestro en un contexto más amplio, dentro de la relación de Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, hay dos frases especiales que conectan a nosotros y al Padre. Primero, el versículo 10. Leámoslo juntos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El Señor oró para que se hiciera la voluntad del Padre. Aquí, el Señor no simplemente oró para que se hiciera la voluntad del Padre. Añadió una breve frase justo antes, orando: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que esta tierra en la que vivimos se vuelva como el cielo, es decir, que la voluntad del Padre se cumpla plena y abundantemente, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Nuestro Señor nos está enseñando una oración que conecta el cielo y la tierra. Hay otra frase similar. Es el versículo 12. Leamos juntos también el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Se pide el perdón de los pecados, pero aquí la dirección es opuesta a la del versículo 10. Si el versículo 10 va en la dirección de que la tierra se vuelva como el cielo, el versículo 12 va en la dirección de que el Padre se vuelva como nosotros. Literalmente, esa es la dirección. Se ora para que el Padre perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos. Lo importante en estas dos frases es la conexión. En el Padre Nuestro, nuestro Señor está orando para que la tierra se vuelva como el cielo.
Y nuestro Señor dice que nos perdone como nosotros perdonamos. Como una persona que olvida fácilmente, cuyo rostro cambia como si nada hubiera pasado, Dios no es así, pero se ora para que perdone nuestros pecados de esa manera. La mayoría de la gente piensa que el cielo y la tierra no pueden conectarse, porque, literalmente, hay un mundo de diferencia. También se considera que las personas y Dios no pueden conectarse, porque son seres esencialmente diferentes. Entre estos dos, hay una línea trazada. Hay una línea gruesa trazada tanto entre el cielo y la tierra, como entre Dios y el hombre. Sin embargo, en esta oración que el Señor nos enseñó, estos dos se están uniendo. La tierra se vuelve como el cielo, Dios se vuelve como el hombre. El cielo y la tierra se conectan, el hombre y Dios se superponen. La idea central contenida en el Padre Nuestro es precisamente esta: borrar esa línea gruesa que ha sido trazada. Que cosas que no podían conectarse se conecten, y que cosas extremadamente diferentes se vuelvan una. La oración que el Señor quería enseñarnos une así a dos opuestos. Hace poco, vi una noticia sobre la famosa comunidad Dail en Cheongnyangni. Les leeré una parte del artículo. El comedor social Bab Peo de la Fundación de Bienestar Dail, que comenzó en un paso subterráneo en Dapshimni en 1988, enfrenta una grave crisis después de más de 30 años. Esto se debe a que el paisaje del área de la estación de Cheongnyangni, que antes estaba deteriorada, ha cambiado con la construcción de nuevos complejos residenciales y comerciales de gran altura. Muchos de ustedes, probablemente, hayan tenido la experiencia de servir comida en este comedor social al menos una vez. Originalmente, ese lugar era un barrio humilde cerca de la estación, habitado principalmente por personas pobres y trabajadoras del sexo. Con el tiempo, se desarrolló y se construyeron los apartamentos de gran altura que se ven en la foto de fondo. Entonces, los residentes de los apartamentos comenzaron a presentar quejas diciendo que el valor de sus propiedades bajaría. La razón era que los ancianos sin hogar recibían sus almuerzos y comían cerca del complejo de apartamentos, lo que era desagradable a la vista y ensuciaba el área. El dicho, el que llega después desaloja al que ya estaba, se manifiesta aquí de manera típica. Incluso, los residentes de los apartamentos declararon que boicotearían las tiendas que apoyaran a Bab Peo. Como resultado, varias tiendas dentro del complejo tuvieron que cerrar. Se dice que los residentes de los apartamentos, al no ver cumplidos sus deseos, intentan construir un muro entre la comunidad de Bab Peo y los apartamentos para evitar que las personas sin hogar entren en el complejo. Así, hoy en día, se trazan líneas en muchos lugares donde vive la gente. El incidente en el que se impidió que los niños de otros apartamentos jugaran en el patio de nuestro apartamento. El incidente en el que se bloqueó un camino entre complejos de apartamentos, obligando a los niños a rodear el muro exterior del complejo para llegar a una escuela que podrían haber alcanzado en pocos minutos si hubieran pasado en línea recta. En muchos de los lugares donde vivimos, se están trazando líneas y se están construyendo muros. Hermanos y hermanas, la oración que el Señor nos enseñó se dirige en la dirección opuesta a este movimiento de trazar líneas y construir muros. Para entregar el cielo a la tierra, para que la gente pueda acercarse al Padre Celestial, el Señor está enseñando a la gente a orar. En esta oración del Señor, el cielo y la tierra, el hombre y Dios, se vuelven uno. Y ese Dios se nos acerca amigablemente como Padre nuestro. Amados miembros de la congregación, nuestros antepasados construyeron aleros para personas completamente desconocidas. A través de esos aleros, permitieron que el interior y el exterior de la casa se conectaran. En el Padre Nuestro hay una conexión así. Nuestro Señor, a través de la oración que Él mismo nos enseñó, conectó el cielo y la tierra, y nos unió a nosotros con Dios. Para nosotros, que habíamos perdido a nuestro Padre que está en los cielos, Él nos ha devuelto a nuestro Padre que está en los cielos. Amados, hoy, en el último domingo de diciembre de 2025, quiero hacer una propuesta muy importante a nuestra comunidad. Como he mencionado, el Padre Nuestro tiene la idea fundamental de que el cielo y la tierra se unen, y Dios y el hombre se conectan. Sin embargo,
Nuestra iglesia usa un Padre Nuestro un tanto particular. Cuando llegué por primera vez a esta iglesia y escuché la razón, estuve totalmente de acuerdo y lo acepté. Pero con el paso del tiempo, mi pensamiento ha cambiado un poco. Es la idea de que el Padre Nuestro que recitamos en nuestra iglesia podría crear una sensación de extrañeza para quienes nos visitan por primera vez. Lo que en un momento nos resulta familiar puede convertirse en una línea que otros deben cruzar, un muro que deben derribar. La palabra bíblico no significa literalmente según la letra de la Biblia. Además, como expliqué brevemente durante el sermón de hoy, la Asamblea General de nuestra denominación ya ha proporcionado una traducción más cercana al original. Por lo tanto, recitar juntos el Padre Nuestro proporcionado por la denominación no es en absoluto antibíblico. Y lo más bíblico es borrar las líneas entre el interior y el exterior de la iglesia y derribar los muros que se han levantado sin saberlo. La Biblia siempre habla de esto. A menos que alguien pertenezca a una secta o sea alguien que perturba la comunidad, el Padre Celestial debe ser invocado sin obstáculos por todos nosotros, que nos hemos convertido en hermanos y hermanas. Finalmente, este pensamiento es también el espíritu fundamental de la Meta Iglesia, Meta Church, que nuestra iglesia ha buscado. Eliminar todos los derechos adquiridos y el sentido de privilegio ante el Evangelio. Permitir que las personas entren en la comunidad y disfruten de la bendición de ser hijos de Dios, de esa hermosa comunión. No solo ofrecer el alero, sino abrir el patio y las habitaciones para estar juntos, llorar juntos, reír juntos y disfrutar de la gracia de la comunión. Este ha sido el pensamiento que nuestra iglesia ha considerado como un valor fundamental. Por lo tanto, propongo que, a partir del primer domingo del próximo año, usemos para nuestro Padre Nuestro la nueva traducción autorizada por la Asamblea General de nuestra Iglesia Presbiteriana de Corea, Tongap. Personalmente, he orado por este asunto durante aproximadamente un año, y después de varias discusiones en la sesión de ancianos, ellos han acordado y resuelto esto, por la unidad de la Iglesia. El corazón que borra la línea trazada en algún momento entre nosotros y vosotros. El corazón que derriba el muro construido en algún momento entre la Iglesia y el mundo. El corazón que busca eliminar los derechos adquiridos y el sentido de privilegio que se han arraigado en algún momento. El corazón que examina si el Padre Nuestro, aunque muy bueno entre nosotros, ha sido una incomodidad para alguien. Amados, ¿qué tal si terminamos este año y comenzamos el nuevo año 2026 con este corazón? Durante un tiempo, todos podríamos sentirnos un poco incómodos, pero recordemos a Jesús, quien en algún momento estuvo más incómodo por nosotros, con el deseo de transmitir a todos el Padre Nuestro, contenido en la oración que Jesús nos enseñó, con el deseo de que todas las personas puedan llamar cómodamente Padre Nuestro, que todos ustedes, amados miembros, terminen bien este año y comiencen el nuevo año. Les bendigo en el nombre del Señor. Oremos juntos, meditando en la palabra que hemos recibido. Pensemos en Padre Nuestro. Para que no sea solo nuestro Padre, sino el Padre de todos, ayúdanos a examinar si hay partes arraigadas en mí y en nuestra comunidad, y danos un corazón tierno y abierto para llamar a Dios, Padre Nuestro juntos, en lugar de con derechos adquiridos y sentido de privilegio. Que todas las líneas en nuestros corazones sean borradas y que todos los muros en nuestra iglesia sean derribados. Tengamos un tiempo de oración juntos. Pater Emon, o en tu Asouranoa. Gracias por permitirnos llamarte Padre Nuestro, que estás en los cielos. Al concluir el año 2025, reflexionamos si algo se ha arraigado en nosotros o si ha brotado un sentido de derecho adquirido y privilegio. Si hay alguna línea trazada en nosotros sin que nos demos cuenta, si hay algún muro que se ha levantado sin que lo percibamos, Señor, ayúdanos a borrarlo y eliminarlo. Haz que seamos una comunidad donde todos puedan llamar libremente a Dios que está en los cielos, Padre Nuestro, una comunidad que continúe manteniendo y preservando esa hermosa imagen. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.